de energía eléctrica, vamos a ver si es cierto. Presidente Dixit, ¿no? Dijo el presidente López Obrador. No tenemos por qué dudarlo, pero bueno, nos faltan los detalles, ¿no? Para saber exactamente cómo, de a cómo y por qué tan poquito, ¿no? Bueno, caramba, ya nos están sacando aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué violencia, hombre? Saludamos también a quienes nos sintonizan a través de Canal 73 de CNR estatal en esta transmisión que nos permite llegar a todo el estado y puntos circunvecinos. Ya sabe que estamos llegando hasta San Luis Río Colorado, por supuesto también hasta Yuma, Arizona, y lo que se acumule la próxima semana. Bueno, estos chicos de CNR andan que no creen en nada, ¿no? Y están así como ¿cómo dice el chiste? Bueno, más que chiste es una referencia cuasi cultural, la del pececito que llega y que se mete, que se empieza a inflar y empieza a crecer y empieza a sacar a todos, algo así, ¿no? Saludos al amigo Mario Rivera y su equipo extraordinario que desde Rosarito lanzan esta señal que parte de los estudios de Agencia Fronteriza de Noticias aquí en Tijuana, en la delegación La Mesa, la delegación, pues una de las más antiguas, una de las primeras delegaciones municipales aquí en el sector de La Mesa, que hoy ya por supuesto dejó de ser la orilla de la ciudad, ¿no? Hace algunas décadas esto era así distrito de riego y lo más lejano por supuesto pues era el distrito de riego en la orilla que llegaba hasta la presa Rodríguez. Hoy el centro geográfico de Tijuana, desde la perspectiva de su desarrollo social y económico y demográfico, no hombre, ya no está ni en el centro histórico, ya está, es más, ni en La Mesa, ya está más allá, fíjese nada más, ya estamos llegando a Tecate, ya conurbando con Tecate, así es que bueno, será el sereno, pero nosotros aquí estamos fascinados de llegar a todos ustedes también a través de la opción de Facebook Live, por supuesto en la transmisión de YouTube y en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias, que es un contento. Saludando también ya a los amigos que nos están acompañando desde este preciso instante, por supuesto. Ya están, sí, cómo no. Israel Hermes Romero, buenos días de chicas ayer, terribles, bueno, ¿no? El club de Mafalda, no, el de el de la pequeña Lulú, dijo Elia, bueno, ya están a gusto, no, espérese, llegan y en un santiamén se ponen en modo así cómodo, no, ya valió gorro. A partir de ese momento, cuídese, porque si la red lo atrapa, yo no sé cómo va a terminar, ¿Cómo va a terminar usted? Yo la verdad es que disfruto mucho este espacio que le ofrece Agencia Fronteriza de Noticias los lunes, aquí mismo. Oiga, qué día de noticias también. Mire, ayer justamente las chicas vagas de la red hacían referencia a una declaración mañanera del presidente López Obrador que sonó amenaza. Digo, el presidente de la República no es alguien que ande amenazando de manera expresa, pero por sus expresiones, sus actitudes y comentarios, pues confirma que tiene una predisposición contra medios de comunicación. Puede no ser del todo gratuita, si usted quiere, tendrá parcialmente razón en el reclamo y el sentir respecto del manejo de algunas gentes de medios de comunicación, empresas y reporteros, puede que sí, pero con su actitud abona cuando desde la primera magistratura de este país prácticamente lanza algo que puede ser interpretado como amenaza y no es exageración. O por lo menos, si pudiéramos decir que el presidente jamás se va a aventar un tiro de esos, para decirlo en términos llanos, lo cierto es que no puede el presidente de la República tener ese tipo de manejos
como si no supiera lo que provoca, lo que induce, lo que promueve, y lo que promueve es un linchamiento. Si de por sí no necesita ni decir, chicos, a ellos, ¿no? Y la gente, muchos de sus seguidores, no todos, algunos, pero muy aferrados, muy cerrados, no necesitan ni siquiera la bendición ni el gesto del presidente para lanzarse contra los reporteros a la salida de Palacio Nacional, que es algo que ya les había comentado en su momento. Bueno, que el presidente claramente diga, pues ahí verán, ¿no? Ahí se las verán. Y hoy tiene que salir a aclarar. Fíjese nada más qué asunto, cuando alguien tiene que salir a aclarar sus propias palabras, quiere decir que su mensaje inicial no fue bueno, no estuvo bien planteado, y hoy la quiso arreglar, y yo, con todo respeto, debo decirle que no arregló nada. Esa es la verdad. De eso vamos a hablar también, por supuesto. Ya libraron orden de aprehensión contra el Gober Precioso. ¿Se acuerda de aquel el señor Marín, que fue gobernador de Puebla? El del asunto aquello de los abusos de niños y quién sabe cuánta cosa. Bueno, ya es oficial, han librado orden de aprehensión contra el llamado Gober Precioso, porque así le hablaba un amigo suyo, según una grabación telefónica en la que un hombre señalado de actos de este tipo le dice, mi Gober Precioso, y se le quedó, Bueno, se le quedó. Eso y más, por supuesto que sí, pero vamos a entrar en materia. Hoy tenemos 2 entrevistas, como le hemos venido anunciando. Sí, va a estar aquí a partir de la 1 de la tarde el candidato a la presidencia municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, como parte de esta pasarela de candidatos que le estamos ofreciendo de parte de Agencia Fronteriza de Noticias, pues para que tenga usted la posibilidad de escucharlos directamente con sus propuestas, sus opiniones, sus ideas, y que usted haga su propia valoración, y que por supuesto también tenga la oportunidad de preguntar de manera concreta a cada uno de ellos lo que piensa sobre un tema que sea de su interés. Así que lo invitamos a preparar su pregunta. Ya sabe que es regla de la casa, le compartimos al invitado sus preguntas y hasta sus cuestionamientos, siempre que sean respetuosos, y pues ya los invitados responderán lo que corresponda, ¿no? Con entera libertad, por favor. Agradecemos mucho que nos acompañen en esta transmisión. Tenemos otro invitado y ya está aquí en esta mesa. Es catedrático, es analista político, es autor de libros, y ya sabe usted que Tijuana ha sido fuente inagotable de publicaciones diversas, de textos desde los informales, a través de géneros como el cuento, el ensayo, la prosa, poesía, un montón de géneros literarios, el libro, el trabajo editorial que busca documentar también, desde luego que es parte del acervo que se ha generado en los últimos años, por fortuna, gracias al esfuerzo de muchos de sus habitantes nativos y además adoptados como un servidor. Digo, yo todavía no escribo un libro, pero ya hay gente que ha escrito, y no solo uno, sino muchos libros más. Tijuana sigue siendo fuente inagotable que da para todos los géneros literarios. Y mire, lo que le vamos a mostrar a continuación es justamente producto de un esfuerzo de esta naturaleza. Su autor es Francisco Ruiz. Él sí es de Tijuana. Es escritor, analista político, estudió maestría en comunicación para gobiernos e instituciones. Se dedica a la cátedra desde hace mucho tiempo, por supuesto. Ha sido servidor público, pero es muy inquieto, le gusta escribir. Escribe una columna que seguramente usted habrá leído, Leer entre líneas se llama. Es miembro de la Sociedad de Historia. Por supuesto, está claro que tiene una preocupación y un interés por los temas de carácter histórico. Bueno, es una expresión de arraigo, sin duda. Es miembro de la Academia de Historia de México y de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, y hoy está con nosotros para
platicarnos sobre este proyecto editorial que ya es un hecho materializado. Este es Tijuana, Patria, Revolución e Identidad. Francisco Ruiz, bienvenido. Qué gusto saludarte. Don Enrique, muchas gracias por recibirme, muchas gracias por la oportunidad de compartir aquí con su amable auditorio, pues estos que son mis pininos como ¿Qué se siente, el bebé? Es un bebé que duró más de lo que duran normalmente los bebés. Ay, caramba. Lo arrancamos como idea en una estructura en el 2016. Por fortuna no lo terminamos en 2016. Ah, caray. Sí, la verdad es que en ese entonces me di a la tarea de redactar lo que fue la estructura, ¿sí? La idea general del libro. Desafortunada y afortunadamente tuve una pausa por cuestiones de carga laboral. Y digo ahora, en ese momento decía desafortunadamente, hoy lo digo afortunadamente porque me ayudó a madurar la pluma, me ayudó también mucho a la parte de mejorar propiamente el libro, de contextualizarlo y no nada más dar números, dar estadísticas, sino nutrirlo en un ambiente mucho más tijuanense, que permita dar voz a quienes, como usted, don Enrique, que no ha escrito un libro, pero ha escrito la historia de Tijuana. Por lo menos la historia del periodismo en Tijuana lleva el nombre ahí de Enrique García Sánchez. Eso no me queda la menor duda. Entonces, eso fue la tarea que nos dimos. Y entonces, bueno, me queda claro, no duró 9 meses, duró más, por supuesto, pero hay mucha gente que la piensa tanto para publicar un libro, que hay gente que dice, no, eso es una tarea monumental, no, es un atrevimiento, hacer un libro, no inventes, oye, no son enchiladas. Supongo que no son enchiladas, por supuesto, ¿no? Pero, y hay gente que dice, ¿qué? ¿Un libro? Pues para empezar a escribir un libro, para escribir un libro hay que empezar a escribirlo, ¿no? Y así se empieza un libro, así arranca un libro, así se materializa un proyecto editorial. ¿Cuál fue el caso personal? El caso personal, ¿qué decirle, don Enrique? Pues fíjese que yo tengo ya bastantes años escribiendo. Sí. Primero, ya saben, los cuadernitos, que esos no pueden faltar, ¿no? Ya de manera formal, atreverme, arriesgarme y contar con la confianza, por supuesto, de AFN, fue desde el 2011, si no me falla la memoria. ¿Ya? ¿Desde 2011? 2011. ¿En serio? Sí, ya tenemos un ratito con la pluma ahí. Bueno, es ocupada. Que usted sabe que lo puede leer aquí en la Agencia Fronteriza de Noticias, en el www.afntijuana.info, de manera regular. Entonces, ya hay una disciplina en la escritura. Así es. Te ayuda, por supuesto. Definitivamente. Y le comentaba que por fortuna hice un receso, porque, digamos, por mi formación, por mi gusto, a veces la política nos lleva a ser un tanto pragmáticos. Entonces, en mi paso por la administración pública, que duré 10 años trabajando allí, me encantó estar 2 años trabajando en el ámbito cultural, y allí tuve la oportunidad de trabajar con 2 grandes amigos, sobre todo de aprender de esos 2 grandes amigos. Por supuesto, el profesor Mario Ortiz Villacorta Lacabe, quien me hace el favor de redactar el prólogo de mi libro. Es bueno, Mario, sí, por supuesto. Como cronista de la ciudad no podía haber nadie mejor, ¿no? Y por otra parte, el licenciado Pedro Ochoa Palacio. Hombre. Fueron mis tutores ampliando mis conocimientos y sobre todo mi panorama en la literatura, ¿no? Entonces, por eso decía, dejó de ser un libro técnico para ser un libro más dinámico, más ameno, que permitiera al lector involucrarse primero con la ciudad y después de qué es lo que ocurrió en ese momento en el aspecto gubernamental. ¿Qué es lo que tendría que esperar alguien que vea este título y esta portada? Es una imagen del viejo Palacio Municipal, del original. Es
una imagen que por sí sola habla de historia. Y luego hay una pleca ahí que tiene dos fechas entrelazadas, 1954 o 56. Es el 54. Ya estoy ciego. Es el 54, sí, el año en que se crea el municipio de 54 bueno, eso nos da un marco de referencia. Así es. 1954 a 2018. Y el nombre de Tijuana y el subtítulo Patria, Revolución e Identidad. Quien vea esta portada ya tiene, ya puede tener una idea cercana quizá. Pero, ¿qué puede esperar alguien que vea esta portada del libro? ¿Qué le va a decir este libro? ¿Por qué leerlo? Mire, don Enrique, le voy a responder con una frase no mía, sino de un muy prestigiado escritor tijuanense por adopción y que ha llevado muy en alto el nombre de nuestra ciudad, Daniel Salinas Basabe. Y lo quiero leer textual. Lo cito incluso en la introducción. Dice: esta es una historia que he ido reconstruyendo en las hemerotecas y en los libros, una historia edificada con valiosos testimonios. Eso es este libro. Básicamente es la reconstrucción de la vida institucional del municipio desde 1954 hasta 2018, dando por ahí a manera de introducción, cómo se crea el Estado primero, cómo dejamos de ser territorio con el presidente Miguel Alemán. Después cómo se conforma ya todo lo necesario, se estructura todo el engranaje necesario para que el Estado empezara a funcionar por sí mismo, a valerse por sí mismo, y evidentemente pues se requería de una distribución que tuviera un contacto directo con la gente, esto a través del municipio, ¿no? Entonces estamos hablando de finales del 51, principios del 52, la creación del Estado, como antesala a la creación de los municipios, particularmente del municipio de Tijuana. Tengo que aprovechar para agradecer, por cierto, al Archivo Histórico de Tijuana, a la Sociedad de Historia de Tijuana, a también la Biblioteca de Investigaciones Históricas de la UABC, que tienen un muy vasto, muy nutrido bibliografía, un acervo muy muy rico que les invito a consultar. Conocer. La verdad es que estaba yo realmente sorprendido llegar al archivo histórico, que tiene uno que llegar con sus guantecitos belleza. Para poder consultar los periódicos. Sí. Tuve suerte de tenerlos del 54, del 52. Me encontré por ahí la nota de donde se da fe del lema de Tijuana: aquí empieza la patria, pronunciado por Adolfo López Mateos en abril de 1958. Y lo más importante, este libro se nutre o lo decora de una manera muy, muy, muy bella el testimonio de expresidentes municipales. La presentación la semana pasada me hizo favor de acompañarme el exgobernador Jicotenca Leiva Mortera, el expresidente municipal René Treviño Redondo, junto a mi familia, grandes amigos, destacadas personalidades de la política y del periodismo también ahí, que pues confían en el producto realizado. Se hizo con mucho cariño, se hizo con mucha responsabilidad, con mucho cuidado. Cabe aclarar, no es un libro de investigación, ¿sí? Es un libro de difusión. Okay. Es un libro de difusión y precisamente está hecho para que de una manera muy grata, de una manera muy digerible, pues la gente pueda conocer un poco más acerca de su ciudad. Caray, bordar sobre la historia de Tijuana puede ser toda una empresa de tamaño descomunal, dependiendo del universo que se quiere abordar y de lo amplio, de lo detallado que se quiera hacer, porque la historia de la ciudad evidentemente es un tema riquísimo en matices, en detalles, en etapas. Y es un tema, por supuesto, en el que todavía hay muchas historias que contar y traducir en libros. La historia de la ciudad da para muchísimos libros, sin duda,
Y aquí el esfuerzo y el trabajo es enfocar sobre qué específicamente, ¿no? Exacto. Y con qué enfoque y con qué objetivo. Entonces se puede convertir en un dolor de cabeza si no se tienen claras estas cosas, ¿no? Se tiene que delimitar. Sí, ¿no? Sí, se tiene que como delimitar. Cualquier investigación. Sin duda formal. alguna. Existen muchos libros de la creación, ya propiamente mucha investigación sobre la fundación de la ciudad. Sí, este claro. año cumplimos 130 años, pero por eso yo me enfoqué en la creación de la vida institucional. Es decir, del 54, en 1 de marzo pasado cumplimos 65 años como municipio. Entonces, fuimos uno de los primeros 4. Evidentemente, el último fue Playas de Rosarito, que en ese entonces formaba parte del territorio del municipio de Tijuana. Y curiosamente que mencionaba que una de las delegaciones, la mesa, de las más antiguas, efectivamente, claro, fueron 3, la mesa, zona centro y San Antonio de los Buenos. Por supuesto. Fueron las 3 primeras delegaciones que se crearon. ¿Qué le parece, don Fresco, si ponemos aquí más al centro el libro para que lo puedan apreciar mejor quienes nos están siguiendo en esta transmisión? La verdad es que hablar de la vida institucional, incluso así plantado a secas, puede ser también una tarea complicada. ¿Cómo hacer más compacto el abordaje del tema? ¿Cuál es el interés por hacer este proyecto, este libro? ¿Cuál es la intención? La intención es compartir de dónde venimos. Soy un convencido de que si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Eso me queda, para mí es algo muy, muy claro. Es una ciudad muy dinámica que se ha construido en 130 años, a la par de las otras 4 ciudades principales del país, con antigüedad de 500 años, 400 años, 300 años. Lo hicimos con un dinamismo increíble. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que hay que rescatar? Bueno, que las futuras generaciones sepan de dónde vienen, sepan qué hicieron quienes las antecedieron. Dar un justo reconocimiento a aquellos, por ejemplo, como el doctor Gustavo Banel Vallejo, que le entregan y dicen, bueno, eres el nuevo presidente municipal y está en cero esto, ¿no? Constrúyelo. Construir las normas, edificios, la misma estructura orgánica de la administración. Entonces, partir de ahí, ver cuestiones como por ahí la anécdota de un expresidente municipal que se disfraza de migrante para ver si efectivamente estaban siendo extorsionados los migrantes. Por supuesto. Las anécdotas del arquitecto Guillermo Caballero junto con el exalcalde René Treviño en la construcción del Palacio Municipal, el significado de los escudos que decoran el Palacio Municipal actual, que esa fue una aportación de don René Treviño, una petición expresa de don René Treviño. Me hicieron el favor de recibirme en la casa del expresidente municipal Federico Valdés, la arquitecta, su esposa Carmen Palazuelos. Yo la verdad estaba fascinado porque me dice, aquí es el despacho de mi esposo y está tal cual lo dejó. Entonces, encontrarme con todo eso es buscar compartir de dónde venimos. Tenemos un compromiso y no podemos construir sobre el aire, más que Alberto Cortés construía castillos en el aire. Solo él podía construir. Tenemos que tener unas bases sólidas y para las futuras generaciones la mayor solidez nos las da nuestros cimientos históricos. Entonces es un repaso más o menos somero por la vida de los ayuntamientos que hemos tenido. Es un repaso ligero, ameno incluso. Así es. ¿Sí? Ese es el propósito. Y también lo que me refería antes de esta pausa que tuve entre el 2016 y 2018 es que me permitió recurrir a información y a datos mucho más sensibles, mucho más humanos, como anécdotas que me contaron sobre que hasta se desmayó ahí el libro. Se asustó. Cuando no existía la canalización, cómo hay este cambio dentro de la zona río,
como incluso la leyenda de un tráiler que se hunde en las arenas a un lado, derivado de que siempre estaba húmedo allí, ¿no? Por o sea, supuesto. encontrarnos este tipo de anécdotas. De repente platicaba yo con algunos conocidos y me decía, ¿cómo que el río no tenía ese cauce? No, no, señores, no tenía ese cauce, iba por otro. A ver, explícame. Entonces, encontrarnos con nuestro pasado, la verdad es prever nuestro futuro. Entonces, ¿qué mejor que en este año cumplimos 130 como ciudad, 65 como municipio, atesorar más nuestra ciudad, valorarla? Eso nos va a llevar, creo yo, a cuidarla. Y digo, estamos en periodo de elecciones, también recordarles a los aspirantes pues, que se echen una clavita en la historia, para que se den cuenta de la gran aceptación, el gran respeto y gran cariño que muchos personajes tuvieron derivado de ese encuentro directo que se tenía con la gente, ¿no? Escribió Omar Ortiz Villacorta, y le comparto este texto. El autor maneja tiempos y datos con toda puntualidad, nos permite hacer una valoración del tiempo y la forma en que se produce el desarrollo de cada gobierno. Escribe con sencillez, claridad y concisión, elementos fundamentales de toda buena redacción. No hay adjetivación o elogios hacia la figura política, hacia las figuras políticas del momento. Deja al lector el trabajo de los juicios morales o políticos. En un momento como este, un proceso electoral, tal vez pudiera resultar difícil sustraerse a la tentación de hacer adjetivaciones de carácter político, ¿no? Porque Tijuana ha vivido experiencias políticas diversas, ¿no? Ha vivido la alternancia, han pasado por la presidencia municipal, los principales partidos en la historia de esta entidad. PRI y PAN hasta ahorita serían los únicos, y posiblemente hoy estaríamos viendo la posibilidad la factibilidad de que otro partido pudiese gobernar, otro partido que no es PRI y PAN. Y entonces los tijuanenses han vivido experiencias distintas. Puede sonar como difícil abstenerse de involucrarse, de dejarse llevar, ¿no? Sin duda alguna, es un reto. Son los dos partidos más antiguos, uno en el caso del PRI de 1929, el PAN de 1939. Son sin duda alguna retos. Creo yo que para saber hacia dónde vamos, en este caso que estamos en un proceso de decisiones, creo que debe de haber un ejercicio de retrospectiva al interior de estos dos partidos, ¿no? Donde se encuentren con sus orígenes, donde escudriñen su identidad, vean por qué la gente durante tanto tiempo estuvo a su lado, y que los invite a reflexionar esto para que puedan tener un panorama muy claro de por qué ahora están, en el caso del presidente López Obrador, deciden hacer esta transición, ¿no? Deciden hacer este cambio. Eso es lo más reconocible, es lo más, por supuesto, plausible de la sociedad que salió a votar, que ejerció su derecho, y ojalá que en Baja California se rompa ese estigma que tenemos de abstencionismo y salgamos a ejercer nuestro derecho y también nuestra responsabilidad al voto para, de esta manera, ya tenemos el derecho de exigir, pero tener, digamos, redoblar ese esfuerzo, ¿no? Y salir y decir, yo tomé la decisión, yo te apoyé, yo no te apoyé, pero aún así, aunque la democracia dicta que debe de ser elegido por mayorías, el gobierno es para todos. Ya, de hecho estos dos partidos ya casi habrán gobernado más o menos el mismo periodo, la misma cantidad de años cada uno, ¿no? Más o menos. El PRI andará en los 35, 37 años de experiencia de gobierno, por plantearlo, hasta antes del arribo de un partido distinto, en el caso de Tijuana, y Acción Nacional llegó a ejercer la experiencia de gobierno para 30 años, ¿no? Así es. Entonces, 30 años. 30 años, aunque con algunas pausas, porque gobiernos del PRI han llegado a la presidencia municipal, se han estado alternando, no es el caso de la gobernatura, pero en el caso del gobierno municipal claramente ha habido una alternancia. Entonces, pues es muy interesante ver hoy
60 años después, ¿no? Prácticamente se reparten 35 años de gubernaturas del PRI. Sí, ¿no? Del 53 al 89. Es correcto. Y bueno, serían luego 30, del 89 al 2019 en caso de Acción Nacional. La gubernatura igual del 54 al 89. Y luego del 89 hasta el 2004. Es correcto. 2004-2007, 2007-2010 regresó Acción Nacional, 2010 hasta el 2016 regresa el PRI. Y será interesante ver qué ocurrirá hoy, que se anticipa que podría ser un partido distinto quien gobierne la ciudad, si efectivamente gana este partido nuevo, esta nueva fuerza política emergente de Morena, o la opción que representa este hombre Julián Leizaola, que pues ha crecido mucho en la preferencia electoral, tiene una fuerza importante y va pues encabezando un partido todavía distinto, el PRD. Entonces, como experiencia política será muy interesante ver qué nos toca atestiguar el próximo 2 de junio y ver cómo le abonarán, definitivamente quien gane ese proceso electoral, cómo le abonará a la vida constitucional de Tijuana. Así es. Este libro no ha terminado. No, esa es la Por primera supuesto, parte. ¿no? Esa es la primera parte. Porque no lo imagino de otro modo. Después de un esfuerzo para dar un seguimiento a tantos gobiernos municipales, hoy estamos en el 22 ayuntamiento. Y lo más interesante es que recibimos por él la invitación para hacerlo también en Tecate y en Rosarito. Entonces, pues vamos a analizar la posibilidad y tiempos. Caramba. Entonces, la idea es a lo mejor el mismo periodo para que vayan en el mismo tono, sí. El mismo periodo en los 5 municipios. Digo, si nos invitan por ahí en los otros 2 municipios, pues con mucho gusto. Y ya después lo iremos ampliando, ¿no? Pero por lo pronto dentro de mis planes está y ya una novela. Vamos a entrar a la parte de la novela. Ah, ¿sí? ¿De plano? De plano. Es que me decidí, de hecho originalmente estaba yo en mis intentos por la novela, inspirada en una historia real, ahora sí que como en las películas. Dentro de mi trayectoria me tocó convivir con el último mexicano que fue sentenciado a muerte, Roberto Moreno Ramos. Ah. Y es muy interesante porque dentro de esta convivencia que yo tuve, él me platicó, él dibujaba muy bonito. Tengo ahí unos dibujos que me hizo el favor de obsequiarme, y le pregunté un día: oye Roberto, ¿cómo empezaste a dibujar? Y resulta que empieza a dibujar en Tijuana. No era oriundo de la ciudad. Me empieza a detallar dónde vendía sus dibujos en la Revolución, dónde vivía, quiénes eran sus vecinos, me detalla, y este éxodo migratorio, cómo llega hasta Texas, y su versión sobre la muerte de su esposa y de sus hijos. Entonces, ¿por qué no hago un relato y decido por la novela? Bueno, porque mi intención es hacer un compendio, una unión entre la versión oficial y la versión de Robert. Entonces, en eso estamos también ya. Me dicen, ¿ya tienes el argumento? Sí, todo está en la cabeza, nada más hay que sentarse a redactar. Bueno, algo es algo, pero sí. Se antoja interesante el proyecto. Sí, hay que ser multifacéticos, hay que atrevernos. Ay, caramba. Pero sí, bueno, mi pasión siempre va a ser la historia, entonces al final del camino volvemos a hechos históricos, pero en otro contexto, ¿no? Por supuesto, bueno, ahí está la inclinación y el interés por lo histórico. Hay comentarios de los amigos que nos están siguiendo en esta transmisión. Yo aprovecho para compartir algunos y saludar a don Israel Martínez, compañero de casa, por supuesto, que está siguiendo esta transmisión. Anda haciendo trabajo de calle, como usted sabe. El compañero Israel es uno de los más audaces y atrevidos reporteros que está compartiendo constantemente historias en vivo desde la calle, y que usted puede
ver a través de Agencia Fronteriza de Noticias y de su red en Facebook. Brian Castillo, saludos. ¿Cómo va el proceso electoral? Pregunta Brian Castillo. Bueno, pues ahorita vamos a platicar de eso. Israel Hermes Romero, gracias por acompañarnos. Ya empezó AMLO a meter, ¿qué dice? A pedófilos al bote, dice. Bueno, seguramente se refiere al caso de el Gober Precioso. Alguien nos dice, Armando Fidel Ramos Hernández, saludos a Francisco. Saludos, Armando. A Francisco Ruiz. Fidel Ramos. Mire, tiene usted de fans, mire, Israel Martínez, saludos, muñeco, le mandan saludos, don Enrique. Sí, pues, hombre, Laurita Mascareño, Rosario Vélez, Armando Fidel Ramos Hernández, por supuesto, Marta Patricia Cortés. Alguien está respondiéndole aquí a Israel. Disculpe, pero no es AMLO, es un juez federal. Después del análisis dictó una orden de aprehensión. Todavía no los detienen, por ende, todavía no están en el bote, aunque esa es la intención, entendemos, pero ya se expresan aquí algunos buenos amigos que nos siguen en esta transmisión y que envían saludos, mi estimado Francisco. Entonces, gracias. ¿La novela para cuándo? Pues esperemos que, no sé si fin de año o principios del que sigue, pero ya, sin duda tiene que salir. Inoculado ya por la vena de la escritura, de plano. Sin duda alguna. Me dicen, ¿cuál es tu pasatiempo? Escribir. ¿Para qué miento? Me gusta mucho. De plano. Me gusta mucho. ¿Y la experiencia de trabajar en administración pública? Pues fueron 10 años, pasamos prácticamente por los 3 niveles. Estuvimos trabajando a nivel federal, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tuvimos la fortuna de ser invitados a participar en la representación consular en Texas, en Houston, Texas. Estuvimos también aquí en el gobierno municipal. También en mi haber está haber impartido clase en la Universidad Tecnológica de Tijuana, que depende del gobierno del estado. Por supuesto, en el Centro Cultural Tijuana también estuvimos ahí colaborando un tiempo. Y siempre es muy gratificante, siempre es un reto, siempre es aprendizaje. La verdad es que yo estoy muy satisfecho y muy contento de haber laborado durante una década en el servicio público. Ahora en la cátedra 100%. En algún momento hubo ahí la posibilidad de que fuera de manera paralela y distribuir mis tiempos para poder impartir clase y a su vez seguir trabajando, ¿no? Pero ahora pues estoy enfocado 100% a la cátedra, a la escritura y a veces ahí a medio hacerle a la opinión política, ¿no? Ande, pollo. Saludos también a Lucky Saturs Saba, nos está siguiendo en la transmisión vía en YouTube. Dice, buen y fresco martes. Sí, fresco, pasado un poquito por agua. Muy agradable. Sí, la verdad es que está riquísimo este martes, extraordinario. Mire, así, ¿cómo lo digo? Así como para tener feria y estar en la... Aprovechando las vacaciones. Sí, ¿no? Así, aprovechando vacaciones, en la contemplación y en la observación, aprendiendo, así, ¿no? O con una copita de vino, o con un cafecito. Bueno, yo ya tengo mi cafecito, gracias. No le invitamos café. No, agua, mire, yo ya me tomé mi café de la mañana. Bueno, yo no, salud. Sí, buen provecho, salud. Ay, qué rico. Hombre, qué bonita taza tiene usted. ¿Familiar? Sí, ¿verdad? Parece conocida. Sí, bastante conocida. Sí, ¿verdad? Un saludo al ingeniero Manuel Sánchez Castillo, famoso Cochito. Hombre, ex coordinador ya de la agrupación política de Baja California, que nos hizo llegar, nos obsequió esta tacita personalizada de Navidad. Un detallazo. Y apenas la estrené la semana pasada. La tenía en mi cajita, en su cajita, y la encontré y dije, pues hay que estrenarla. No, bueno, por amor de Dios, y con un cafecito ni se diga. Dice Lucky Saturs, yo admiro y me agrada Jorge Ramos. Considero que con AMLO Jorge Ramos se equivocó un poco. Hay forma y fondo.
no cuidó la forma. Bueno, podríamos platicar sobre eso, por supuesto. Entonces, mi estimado Francisco, la pregunta del millón, ¿dónde se puede conseguir este libro? Por supuesto que en la Sociedad de Historia, ¿dónde más? Ajá. Sí, en la Sociedad de Historia, directamente también pueden comunicarse conmigo con mucho gusto, pero el principal punto de venta es la Sociedad de Historia de Tijuana, que está en la calle Ermita, a un lado de la Unidad Deportiva Tijuana. Por supuesto. Lunes a viernes, entre 9 de la mañana y 3 de la tarde, ahí lo pueden adquirir. Bueno, excepto de este jueves y viernes, que son feriados, pero en adelante ahí con mucho gusto los van a recibir, los van a atender. La verdad es que me preguntaban que por qué no en otro lugar, por qué no en una librería. Es que es partida doble. Ah. Sí, tiene su doble Chanfle. sentido. Sí, por supuesto. Uno es que vayan por el libro y dos es que conozcan quienes no conocen las instalaciones de la Sociedad de Historia y se vayan involucrando, que vean ahí la maravillosa exposición de fotografías que tenemos, ¿Qué imágenes hay? La biblioteca, a veces también se organizan algunas exposiciones temporales. Sí. Entonces, que se den una vueltecita. Digo, no está de más. Bueno, entonces ya lo sabe usted, para nosotros está aquí a tiro de piedra la Sociedad de Historia, en realidad está como a 5 cuadras, a más tarde, más, cuando mucho. Y con este clima está perfecto para ir caminando. No, hombre, por supuesto, yo ya tengo el mío, gracias, don Francisco. Hombre. Entonces también lo pueden pedir comunicándose al número telefónico. Es más fácil si entran a través de Facebook en mi blog personal. Bien. Ahí lo respondo. Buscan Leer Entre Líneas por Francisco Ruiz. Leer Bien. Entre Líneas por Francisco Ruiz, que es el nombre de mi columna. Y ahí con mucho gusto nos ponemos de acuerdo y se los hacemos llegar, encantados de la vida. Excelente. Pues vamos a estar al pendiente de la aparición de la segunda obra, de la novela. De la novela. Muchos me lo están pidiendo. Yo sí, nada más, con mucho gusto. Hay que darse a desear también. Hombre, pero no mucho. No nos haga sufrir, mi estimado Francisco. Así será. Muy bien, pues ¿alguna consideración final a quienes nos ven? No, pues agradecer de nueva cuenta a su directora, Dora Elena Cortés, a usted, don Enrique, el tiempo, la fineza de sus atenciones, sin duda alguna, y también al auditorio por la paciencia y ojalá que pues podamos seguir escribiendo, porque al final del camino la escritura es un legado que dejamos como seres humanos y pues ese digamos que es mi obsequio para Tijuana, ¿no? Entonces ojalá que se den el tiempo de leerlo y les agradeceré infinitamente también si me hacen llegar sus comentarios, ¿no? Sobre qué hay que enriquecer. Excelente. Pues vamos a la pausa y regresamos porque tenemos más. Ahorita les pongo al tanto sobre los temas relacionados con el Gober Precioso y el presidente López Obrador. Y enseguida la entrevista con Arturo González Cruz, aspirante a la presidencia municipal de Tijuana por Morena. Pausa y regresamos. Estamos de regreso en AFN Político y algo más. Estamos de regreso en AFN Político y algo más. Estamos de regreso en AFN Político y algo más. Estamos de regreso en AFN Político y algo más.
Al regresar, más información en AFN Político y algo más. Gracias, muchas gracias, de veras, estamos ya de regreso en esta transmisión y le comparto el detalle. Fíjese que un tribunal federal libró efectivamente orden de aprehensión contra Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla, pero no solo contra él, también contra el señor Adolfo Caram Beltrán, ex jefe de la Policía Estatal, Juan Sánchez Moreno, exdirector del desaparecido Grupo de Mandamientos Judiciales, y el empresario José Camel Nasif Borge, o Borge, como usted quiera, Borge, por el delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho. Este es el empresario que le decía: mi gober precioso, ahí te mando una botellita, ¿no? ¿Se acuerda usted? Ahí está la grabación, ¿no? Y les empezó a enfadar la existencia, la presencia de la periodista Lidia Cacho, metiche como periodista, por supuesto, que anduvo hurgando en el tema tan sensible que es del abuso infantil, y pues le dieron una levantadita con propósitos que no lograron materializar, pero le pegaron un sustazo. Lidia Cacho finalmente salió bien librada de aquella experiencia en la que temió por su vida y que armó un escandalazo, porque se convirtió en un escandalazo desde luego, que terminó a la postre costándole el poder y costándole la imagen a Mario Marín, el gober precioso, como se le quedó ya marcado por la historia. Fuentes del gobierno federal confirmaron que el pasado día 11, la magistrada María Elena Suárez Préstamo, quién sabe si presta o no presta, pero bueno, apellidos y nombres que se encuentra uno en la historia de este país. Bueno, su mamá se apellidaba Préstamo. ¿Qué quiere usted que yo le diga? Pues esta dama, que es titular del primer tribunal unitario del estado de Quintana Roo, revocó un acuerdo del juez segundo de distrito en el estado, en la que se había negado a librar la orden de aprehensión contra estos exfuncionarios y el empresario y tío del exgobernador quintanarroense Roberto Borge. Pues en consecuencia, ordenó al Ministerio Público iniciar la búsqueda y detención de los inculpados, y al juez de distrito le ordenó que realice todos los trámites correspondientes para cumplir la resolución y que resuelva sobre la suspensión de los derechos políticos de los inculpados. Por supuesto que la periodista Lidia Cacho ya fue notificada de esta resolución del Tribunal Unitario, y a todos estos hombres se les acusa por delito de tortura contra Lidia Cacho. Ella fue detenida en 2005, ya llovió, 2005, fíjense nada más cuánto tiempo puede tardar en llegar la justicia, y no ha terminado de llegar, por supuesto. Faltará que los señalados sean detenidos y sean enjuiciados y finalmente sentenciados. Lidia Cacho había escrito un libro llamado Los demonios del Edén. Ahí denunció la existencia de una red de pederastia encabezada por Jan Sucarcuri, en la que estaba involucrado Nasif Borge. Y justamente ese año, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, pues esta periodista fue detenida, fue llevada a Puebla por elementos de la policía local, la golpearon, abusaron sexualmente de ella, y un año después fueron difundidas las grabaciones de las llamadas telefónicas entre Nasif Borge y el exgobernador Mario Marín, en las que refirieron o compartieron, platicaron sobre esta colusión para detener a Lidia Cacho, a la que dieron ese trato. Hoy Lidia Cacho está convertida en mucho más que periodista.
por supuesto, se ha convertido en una activista al haber vivido en carne propia el abuso, el maltrato, por razones pues hasta de género, ¿no? Y se ha convertido en una bandera este tema hoy que tiene mayor difusión, mayor presencia social en la vida nacional, que hay más sensibilidad y conciencia sobre la importancia de estos temas. Entonces Lidia Cacho debe estarse frotando las manos y confiando que los responsables finalmente sean detenidos y llevados a proceso y por supuesto a prisión. Esto va a tardar seguramente, pero ya hay un primer paso con esta determinación de un tribunal, ¿no? Para que se libre orden de aprehensión contra estos involucrados, incluido el Gober precioso. Oiga, pues sí, mire, la verdad es que el manejo del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de los periodistas y sobre todo por esta declaración que hizo ayer martes, ha cambiado en las últimas horas. López Obrador, como usted lo recuerda, si es que vio la mañanera, se dirige a los reporteros. Si ustedes se pasan, ya sabe lo que sucede, ¿no? Esto que puede ser interpretado como cada quien lo desee, la verdad es que los periodistas no podemos interpretarlo de otro modo más que como una amenaza velada. Es una frase que va muy de la mano con la actitud y la forma de pensar del presidente López Obrador. Por eso resulta difícil pensar que no se trata de una amenaza. La verdad es que lo que vimos con Jorge Ramos, que es lo que derivó en esto de ayer, ya lo habíamos comentado aquí. Nosotros seguimos pensando que Jorge Ramos es un periodista muy influyente, con mucho peso a nivel internacional y con alguna autoridad. Puede o no gustar su estilo personal, pero finalmente Jorge Ramos ha hecho aportaciones importantes al ejercicio del periodismo y se ha ganado el derecho a la interlocución con personajes de alto nivel como presidentes de la República. Independientemente de, y no es el propósito del comentario aquí ni de la discusión, de si tiene o no una agenda, si obedece o no, como luego sugieren algunas personas, obedece o no a intereses de países, a una agenda, a la agenda norteamericana, como usted quiera. Aquí lo que importa es el comentario del presidente López Obrador cuando dice que los periodistas, los medios que cubren la agenda presidencial no solo son buenos sino prudentes, lo que esto signifique, porque puede tener lecturas diversas. Si prudente significa hacer preguntas a modo o preguntas que no incomoden al presidente, pues a lo mejor sí prudentes, ¿no? Puede estar en lo cierto, pero finalmente, como en el caso de la presidencia de la República, ser prudente puede tener interpretaciones diversas. Sabemos que hay gente que puede sentirse muy inclinada a ser prudente porque simpatiza con el nuevo presidente, etcétera, etcétera, pero cuando se trata del estricto trabajo reporteril, bueno, se hacen preguntas, sean o no cómodas, ¿no? El asunto es que dice el presidente: creo que ustedes no solo son buenos periodistas, son prudentes, porque aquí les están viendo, y si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no?, lo que sucede, ¿no?, dijo el presidente López Obrador ayer en la mañana. Esto generó de inmediato una reacción de una organización llamada Artículo 19, que se dedica a defender el libre ejercicio del periodismo y a denunciar casos donde este libre ejercicio podría verse en riesgo. Y cuando un presidente de la República se atreve a hacer un comentario de esta naturaleza, por supuesto que enciende focos rojos. Hoy el presidente López Obrador quiso aclarar, pero no aclaró específicamente el uso de esa frase de ayer. Luego entonces no aclaró nada, ¿no? Esto es algo de lo que dijo hoy en la mañana.
Escuchémosle. Aceptamos el desafío y aquí vamos a estar viendo. En una de esas les vamos a ganar. Aprovecho también para aclarar, porque siento que lo que planteé ayer fue malinterpretado. No por todos, por algunos. Dije que iba yo a ejercer mi derecho de réplica y se tomó como una represalia. Dije que cada quien era responsable de sus actos y que el diálogo era circular. Y quise dejar en claro una regla que se utilizaba en la época liberal, una frase atribuida a Sebastián Lerdo de Tejada, de que la prensa se regula con la prensa. Es decir, que no debe de haber censura por parte del gobierno, que no debe delimitarse la libertad de expresión, pero que somos libres para dialogar, debatir, argumentar y replicar. Que así como los medios tienen que ejercer toda su libertad, no comercializarla, así también los servidores públicos tenemos el derecho de ejercer toda nuestra libertad. Aclaro esto porque algunos sintieron que era una amenaza. Ya les he dicho, nosotros no vamos a actuar como los gobiernos conservadores, neoliberales. No vamos a hacer lo que injustamente le hicieron. Esa es parte de lo que dijo hoy el presidente López Obrador. Por supuesto, tiene razón en todo lo que dijo, solo que hay un pequeño detalle. El problema surge por esa frase de ayer, ¿no? Esa frase que suena a amenaza, ¿no? Entonces, el presidente de la República es el hombre más importante, el hombre que encabeza la institución más importante. Y que el presidente de la República haga un comentario de esos sabiendo que se da un clima de linchamiento contra medios de comunicación y contra reporteros que van a cubrir la conferencia de prensa, porque hay gente que simplemente no le gusta la conducción de los reporteros, las preguntas, etcétera, y los agreden y los insultan y los agreden hasta físicamente, pues no se puede considerar saludable que el presidente de la República suelte comentarios, haga comentarios sabiendo las repercusiones que pueden tener esos comentarios, que induce al linchamiento. Es un linchamiento que ya se da de manera cotidiana en los medios de comunicación, en las redes sociales, y que ha llegado a lo físico. Entonces, pues es un tema de responsabilidad del que no está exento el presidente de la República. Así de sencillo, ¿no? Entonces, pues es un tema delicado que esperemos que finalmente cambie, que empiece ya a registrar otra historia, porque
pues es un acto que reclama mucha sensibilidad y responsabilidad del primer mandatario. Por supuesto, los medios de comunicación saben que tienen una responsabilidad importantísima en esta etapa de la vida nacional frente a una experiencia política distinta, y por supuesto también reclama seriedad, mesura de parte de medios de comunicación, pero no sobra la observación que esperemos sea oportuna hacia estas autoridades, pues para que se busque otro tipo de relación prensa-poder, una relación funcional de respeto, y en la que cada quien pues asume su papel, ejerce su derecho, sin que tenga que mediar, sin que tenga que haber de por medio un ambiente de hostilidad o de franco hostigamiento o de amenaza. Dicho esto, solo nos resta agradecer la gentileza de los amigos que nos sintonizan a través de la 1120 de la radio Contigo, y quienes lo hacen a través del canal 73 de CNR Estatal. Regresamos después de la pausa, seguimos con este AFN Político y algo más. Al regresar, más información en AFN Político y algo más. Estamos de regreso en AFN Político y algo más. Ya estamos aquí de regreso, por supuesto. Una leve corrección. Bueno, es que es martes. Yo ayer no vine. Estuvieron aquí las chicas enfadosas de la red, ¿no? Que ya sabe que son buenos. Y yo apenas regresé hoy a este espacio. Y traigo los hilos cruzados y dije que iba a estar aquí Arturo González, y Arturo González seguramente le sonaron las orejas, ¿no? Por allá en algún evento de campaña, porque efectivamente va a estar aquí, pero no hoy, sino mañana. Y ya está aquí nuestra invitada. No es Arturo González Cruz, candidato a la presidencia municipal, pero es alguien que usted conoce, nos ha acompañado en más de una ocasión, solo que con la cachucha de regidora. Hoy es candidata y usted la conoce, es Mónica Vega. Mónica, bienvenida. Muchas gracias, Enrique. Sí, no, ahorita el candidato Arturo González debe estar terminando un recorrido ahí por un sobre ruedas en Vías del Real. Pero un gusto estar esta tarde con ustedes. Como siempre, ¿estás en tu casa? Me siento como en casa, ¿no? Y espero que te estemos atendiendo. Un tecito, me voy a tomar un tecito aquí contigo. A ver, Mónica, desembucha, porque con tanta chamba en la regiduría del 22 ayuntamiento, hoy te desprendes para ir en busca de la oportunidad de repetir en el gobierno municipal que pretende
materializarse a partir del 2 de junio y como parte de este proyecto conjunto de Transformemos con Morena. ¿Cómo te sientes? Pues bueno, me siento apenas metiéndome, ¿no? A la chamba de candidata, acostumbrada. Casi 3 años después, oye, ¿no? Pero mira, Enrique, contenta porque siempre a través de mis redes los tijuanenses me preguntan, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con tanto atropello, con tantas violaciones, con tantas groserías, con tanta incapacidad en el gobierno municipal? Y yo siempre les dije, va a llegar la hora de castigar a quienes en ese momento se burlaban de nosotros, pero también premiar, y no lo digo en un sentido, de verdad lo digo con la mayor humildad, Enrique, a quienes hemos hecho un trabajo digno, porque tengo que defender también el trabajo que he hecho como regidora, el de mi equipo de trabajo también. Se me calificó por distintos periodistas, en trabajos de investigación, como la regidora más productiva del ayuntamiento. Fui un contrapeso en el cabildo, levanté la voz, fui la voz de la mayoría de los tijuanenses para decirle al alcalde lo que le tenía que decir y que pocos o nadie se atrevían a decirlo. Y bueno, la reelección es eso, es la posibilidad de castigar a los que lo han hecho mal. Entonces yo les quiero decir aquí a tu auditorio que durante 28 años se preguntaron cuándo vamos a detener a Juan Manuel Gastelum y a la Gavilla, ¿no?, que lo acompañaba. Bueno, el 2 de junio es el momento. Entonces enfrenté a Juan Manuel Gastelum en el cabildo y hoy, acompañando a Arturo González Cruz, lo vamos a enfrentar en las urnas y lo vamos a poner en su lugar. Y yo les decía ayer en un evento de campaña, lo vamos a poner de patitas en la calle, Enrique. Ay, a propósito de patitas, ¿no? Bueno, últimamente escucho muchas referencias a las patas, las patitas, y no sé por qué, pero bueno, el hecho es que aquí estás hoy, 3 años después, en un escenario histórico, porque te toca ser protagonista de un acontecimiento histórico en la vida político-electoral del Estado por el derecho a ejercer la posibilidad de la reelección. Así es. ¿No? Es la primera vez que un regidor tendrá, y un diputado local, tendrán, y un alcalde, la posibilidad de reelegirse. Claro. Estaremos empezando a aprender los electores de esta ciudad lo que significa materializar esta propuesta que tardó años en convertirse en ley para que alguien pudiera reelegirse. Y hoy estaremos en la posibilidad de ver la utilidad, los pros y contras de una reelección. Claro, que tiene que ver precisamente porque también he recibido algunos comentarios, ¿no?, que me dicen, oiga, usted tan extraordinaria regidora y ahora se va. Bueno, también hay que aprender eso que comentas, es un instrumento, la reelección es un instrumento también de profesionalizar la labor, ¿no? Y que no se chapulinee de un espacio a otro mayor, sino profesionalizarnos en los espacios que tenemos. Y repito, pues es el instrumento para castigar a los malos o a los que han hecho un mal trabajo, no más bien, y premiar a los buenos y poder darle continuidad al trabajo que hemos hecho, Enrique. De verdad, lo digo con la mayor humildad, pero también convencida de que necesito seguir siendo la voz de los tijuanenses en el Cabildo. Un equilibrio, hoy tenemos la posibilidad histórica también de ponerle fin al monopolio o partidista en Baja California, ¿no? Y bueno, nosotros compartimos ese propósito con la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California y en particular en Tijuana con Arturo González, que debo decirte que es un candidato y es un hombre que en las últimas semanas que me ha tocado convivir con él, me ha generado confianza, ¿no? Y eso que se conoce de mí, que soy muy desconfiada. Y la verdad es que tengo mucha esperanza, Enrique, de poder hoy participar en un gobierno transparente, un gobierno capaz, pero sobre todo, ¿sabes qué? Un gobierno de equipo, un gobierno de gente capacitada, de un grupo de personas que hemos hecho labor en distintos frentes y que hoy tenemos un propósito común y es regresarle la dignidad al gobierno de Tijuana, ¿no?
Mónica, el trabajo político o el trabajo de los políticos sin duda se prueba en los cargos de elección popular, las presidencias municipales, la gobernatura, pero me parece que en ninguna parte como el poder legislativo se puede medir el alcance de un ejercicio de autoridad. Claro. Porque en el Poder Legislativo se deciden normas que van a regular la vida institucional de una comunidad, de un ayuntamiento y de un estado. Cuando hablo del Poder Legislativo es no solo a nivel estatal, es una experiencia que se da en el Congreso, sino en el Cabildo, que es también un cuerpo edilicio que legisla a nivel municipal, que toma decisiones normativas a nivel municipal. Y que es ahí donde podríamos vernos beneficiados muy claramente de la posibilidad de la reelección y la profesionalización de quienes se dedican a eso. Tendríamos, yo entiendo que es el objetivo de una reforma de esta naturaleza, tendríamos regidores y diputados más profesionales, más enfocados, con más experiencia, más productivos y con más posibilidades de entregar mejores cuentas. Claro. Pero hoy el escenario cambia. Tú llegas en un ambiente de oposición, como regidora en la oposición. Así es. Hoy, por primera vez, podríamos ver a un partido distinto al PAN y al PRI en el gobierno municipal, y tú formarías parte de ese gobierno, claro, por las posibilidades que tienen Morena y Transformemos en esta alianza. Así es. ¿Qué va a cambiar de Mónica Vega en este escenario? Porque claro, no es lo mismo ser oposición que ser gobierno. Sin duda. Yo te quiero decir que como parte de la oposición, y me refiero a la oposición de oponernos a lo que tanto daño le ha hecho Tijuana, las concesiones, los negocios, ¿no? La falta de transparencia, la opacidad. Aprendí mucho, Enrique. Y yo creo que los tijuanenses también aprendieron conmigo. Y aprendimos de lo que no debe ser un gobierno. Y eso es lo que yo pongo a disposición de los tijuanenses dentro de la Alianza Juntos Haremos Historia en Tijuana, encabezada por Arturo González Cruz. Mi experiencia de lo que no se debe hacer y de lo que sí podemos construir. Porque en la planilla somos 8 regidores de distintas fuerzas, con distintas trayectorias, distintos perfiles, distintas edades, distintos géneros, una síndico, un alcalde. Y mi participación tiene que ver con aportarle la experiencia, pero también de poder construir con ellos un gobierno plural, Enrique, porque yo creo que hace falta. Y Arturo González me parece que es garantía de ello. De verdad que yo les digo que en estas últimas semanas he recibido muchas más atenciones que del alcalde en 28 meses en los que trabajé con él. No me digas. Consideraciones, por ejemplo, de decir, pues lo voy a consensar con mi cabildo, lo voy a consensar con mis regidores, lo voy a ver con ellos, les voy a consultar, vamos a construir juntos. Y eso la verdad es que a mí me da mucha ilusión, Enrique, de verdad que me motiva bastante, porque inclusive veo algunos otros proyectos en los que alguna vez pude haber creído. Y hoy me siento muy motivada por la posibilidad de trabajar con un alcalde que escuche, un alcalde que respete distintas maneras de pensar y que a partir de eso podamos construir la Tijuana que requerimos, porque Tijuana es eso, distintas maneras de pensar, distintas trayectorias, distintos intereses inclusive, y eso es lo que a mí me tiene trabajando, ¿no? A partir de ayer en esta campaña, yo de verdad lo asumo con la mayor responsabilidad y la mayor humildad, y me hace, repito, mucha ilusión. Me conocen, ¿no? Me conocen y saben que hablo con la verdad, que hablo de frente, que soy crítica y que soy de convicciones muy sólidas. Y eso me parece que puede enriquecer el próximo gobierno, porque al final de cuentas, Enrique, soy la más interesada en que funcione de una manera eficiente, acabando con la corrupción real, acabando con la impunidad. Y debo decir, ¿no? En lo personal me interesa muchísimo que la próxima sindicatura pueda revisar todos y cada uno de los contratos,
que nos brinda la información que en estos 3 años se nos ha negado. Y por eso es que también ya platiqué con la próximo síndico, con Meli Espinosa. De hecho, le decía, ¿podemos decir que los vamos a auditar? Me decía, claro que los vamos a auditar. Entonces, pues bueno, mi interés es ser un equilibrio dentro del próximo cabildo, que le aporte experiencia, pero también el poder construir, repito, porque siempre lo he dicho, Enrique, inclusive a Gastelum siempre le extendí la mano. Siempre, después de una crítica, le decía, aquí estoy para construir. Sin concesiones, sin contratos amañados, sin contratos a los familiares. Mientras esté fuera eso, estoy lista para construir. Entonces, por eso me hace mucha ilusión. Si todo sale como nosotros esperamos, el próximo cabildo estará integrado por 9 fuerzas políticas. Entonces, se va a requerir mucha madurez, mucho conocimiento para poder partir y empezar a construir lo que sí necesita Tijuana, un gobierno honesto, un gobierno transparente, un gobierno austero y un gobierno que reconozca lo que hace falta para atenderlo de manera integral. ¿Qué otro integrante de la planilla que forma parte del proyecto ha tenido la experiencia en cabildo ya? ¿Solo tú? En el caso de nosotros, me parece que... No, José Cañada también del PT, él ya fue regidor con el doctor Astiazarán. Somos los dos que ya hemos ocupado una silla en el cabildo. De ahí en fuera, si bien mis otros compañeros candidatos regidores pueden no haber estado en cabildo, pero sí han estado en posiciones muy, muy importantes, enriquecedoras, y yo confío en que le van a aportar mucho. Por parte de Morena va el ingeniero Zambrano, va Josué Gutiérrez, militantes de Morena con experiencia, ¿no? También desde como tijuanenses va Chamerí, la licenciada Chamerí. Por supuesto, ¿no? La abogada Chamerí. Sí, conocidísima, ¿no? Dentro de la academia, ¿no? Ha formado generaciones y generaciones. Esa mujer es un caso extraordinario, la abogada Chamerí, que ya debe andar que por los, no sé, casi 80 años, 70 y tantos años, efectivamente conocidísima en la Universidad Autónoma de Baja California, esta abogada, es una pionera. Pionera, pero además con más energía que varios de nosotros, no, ¿verdad? Impresionante, a mí me sigue maravillando ver esa mujer que es incansable, ¿no? Sí. No. Una lucha por la equidad, ¿no? Sobre todo por gobiernos paritarios. Entonces, la verdad es que también está con nosotros la profesora Yolanda García, que fue atleta, claro, por supuesto, parte del Paseo de la Fama. Sí. Está por parte de Transformemos mi compañera amiga Claudia Casas. Por parte del Partido Verde está Adrián González. Yo les digo que no es el titán, no es el pelotero, ¿no? Tijuanense, pero yo espero poder compartir con ellos, ¿no? Seguir compartiendo con ellos no solamente estos días de campaña, sino poder construir ese gobierno que Tijuana necesita. Me parece que hay experiencia, hay corazón, hay conocimiento y estamos listos, encabezados por Arturo. Pero a mí me gustó mucho que el otro día comentábamos entender que dentro de los cabildos somos iguales, ¿no? Un alcalde, una síndico, sus regidores, terminamos siendo pares y me parece que Arturo lo tiene muy claro y que eso nos garantiza el poder, repito, construir juntos, Enrique. Un alcalde que escuche, cosa que en estos 28 meses, yo les digo, se nos negó. No únicamente al cabildo, sino a los tijuanenses, porque al final de cuentas los regidores representamos a los tijuanenses dentro del cabildo, ¿no? Hay mucha gente que dice, es que los regidores no son de elección popular. Sí lo somos, porque al final aparecemos en una boleta electoral y si bien vamos en planilla y muchos de nosotros podemos no estar de acuerdo con esta figura del todo, me parece que es importante empezar a abrir el debate de una reforma electoral para que los regidores seamos electos por el voto directo. Y yo te quiero decir que por eso en esta ocasión estoy haciendo una campaña de tierra y estoy acompañando no únicamente al candidato alcalde Arturo, sino también a nuestro candidato a diputado Luis Moreno, otro hombre del que podemos sentirnos muy orgullosos y que de verdad podemos ver a los tijuanenses a los ojos y pedirles nuevamente su confianza.
porque es necesario que la gente conozca a los regidores, es necesario que la gente sepa qué y cómo estamos votando, y siempre lo dije, qué iniciativas estamos proponiendo, cuáles nos son aprobadas. Y la verdad es que yo creo que estos 45 días de campaña van a seguir enriqueciendo mi visión de Tijuana para seguir llevándola al Cabildo de Tijuana a través de mi voz. Me parece que sin duda Luis Moreno y tú han sido las dos figuras más conocidas de Transformemos, porque ya tienen un trabajo acreditado, tú en el Cabildo, Luis Moreno en el Congreso del Estado. Hoy los dos van por la reelección en una experiencia nueva, y hoy con la posibilidad de ser gobierno. ¿Ya te empezaste a ver como integrante del gobierno? Pues sí, ya con ahora del otro lado, ¿no? Ya no de oposición. Digo, si se concreta esta posibilidad que según las encuestas plantean, pues Morena estaría gobernando esta ciudad, el 23 ayuntamiento concretamente, y tú formarías parte de un cabildo que es mayoría. Fíjate que más que pertenecer a un cabildo que es mayoría, Enrique, yo me veo como una regidora en un gobierno de coalición, en un gobierno, repito, plural, donde podamos poner en la mesa, ¿no?, distintas maneras de pensar para enriquecer el gobierno encabezado por Arturo González. Y mira que no fue fácil tomar la decisión de volver a participar en este proceso, por distintos aspectos, Enrique, ¿no? Porque se pudiera pensar que es una ambición personal, porque la actividad política está tan desacreditada, porque la verdad es que también de repente pues uno requiere de una pausa en el camino. Pero estoy convencida que hoy la historia nos necesita, porque estamos ante la posibilidad histórica, y tú lo dijiste, de verdad, repito, lo digo con mucha humildad. Me parece que Luis Moreno en el Congreso y yo en el Cabildo tuvimos la oportunidad de enfrentar por 28 meses, en el caso de Luis por 30 meses, a este gobierno lleno de incapacidad, de opacidad y de abusos. Y el estar ante la posibilidad histórica de sacarlos del gobierno, la verdad es que no la podíamos perder, Enrique, porque hemos sido un partido que desde que decidimos combatir de manera frontal la corrupción, hemos denunciado, demandado, nos hemos quejado, no solamente del alcalde, de sus funcionarios y del gobernador, y no solamente en los medios, en el área mediática, en el terreno mediático. Fuimos a las procuradurías, fuimos a las sindicaturas inclusive, ¿no? Que me queda claro que hoy son de ornato, pero que yo espero que a partir del 1 de octubre esto cambie. Y bueno, porque estábamos decididos que la política no puede ser un juego de simulación, Enrique. Y bueno, el día de hoy por eso estamos en esta coalición, hay quien puede cuestionarlo, pero es la oportunidad histórica. Y para nosotros ese es el principal. Decidimos buscar con Morena en qué sí estábamos de acuerdo, porque hay otros temas en los que podemos no estar de acuerdo. Pero ¿en qué sí estábamos de acuerdo? ¿En qué sí estamos de acuerdo? En que el PAN tiene que salir del gobierno. Ya no es posible, ya este estado y esta ciudad no aguantan un día más de estos gobiernos. Y entonces, a partir de ahí empezamos a construir esta coalición con una plataforma electoral muy interesante, que con una propuesta, la verdad es que muy aterrizada de lo que debe hacer un gobierno. Entonces, esa espero que pueda ser mi papel dentro del próximo ayuntamiento, y que si me vi, claro que me vi, Enrique, por eso estoy aquí, porque estoy convencida de que el 2 de junio y el 2 de junio vamos al proceso electoral, al día de la elección, y que el 3 de junio nos vamos. Yo les dije ayer a unos vecinos, yo me comprometo el 3 de junio a regresar al Cabildo y darle la noticia a Gastelum que ya se le acabó el corrido. Lo que pasa es que la pregunta de si te viste es porque tiene implicaciones adicionales.
ser oposición tiene complicaciones para ejercer un trabajo. Haces un trabajo como oposición, pero hay otras cosas que no puedes hacer por ser oposición. Pero ahora, si formas parte de un gobierno que aparentemente viene en una dirección, con un objetivo muy claro, compartido y demás, uno supondría que entonces como regidora vas a poder hacer más cosas. Claro. ¿No? Y vas a poder hacer cosas que en esta ocasión no fue posible en este ayuntamiento. Entonces, yo como ciudadano pensaría que vamos a ver un cabildo más productivo, supervisando, dictando normas, modernizando la administración municipal, vigilando y definiendo el gasto público de otra forma más eficiente. Claro. ¿No? Eso es lo que yo supondría, pero por eso te preguntaba que si ya te viste y cómo te sientes, porque es una perspectiva distinta. Es un gran reto, ¿eh? Yo así lo veo y lo asumo como un gran reto porque ya vimos la historia del partido en el poder, que como oposición fueron extraordinarios, pero como gobierno resultó en un fiasco. Pero yo creo, Enrique, que tengo una gran oportunidad. Y repito, al estar caminando del lado de un hombre verdaderamente respetuoso de las instituciones, verdaderamente respetuoso de las personas, eso es garantía de que va a escuchar. Y que no va a ser como el actual, ¿no? Que se le señala a un funcionario por corrupción y no únicamente no hace nada, sino que lo protege, ¿no? Yo de verdad que veo en Arturo un hombre hecho en Tijuana que va a cuidar un hombre porque lo tiene, ¿no? Bueno, sí. Tiene, en estos días, su padre cumple 90 años, ¿no? Es correcto. Entonces, es un hombre que tiene un nombre que cuidar y eso para mí es garantía de que vamos a hacer un gobierno realmente eficiente para los tijuanenses. Recordemos que serán 2 años, pero se pueden dejar los cimientos, como yo siempre he dicho, rumbo en los proyectos, rumbo en seguridad pública, rumbo en vialidades, porque, pues bueno, pareciera que en este gobierno no únicamente no ha habido rumbo, sino que nos hemos ido hacia atrás, porque el problema de Tijuana va mucho más allá de cifras, tiene que ver con que desde el gobierno se permiten tantas cosas. Entonces, yo claro que me veo siendo, repito, un equilibrio dentro del cabildo, dando soluciones. Pero te quiero decir algo, Enrique, en este gobierno, aunque pareciera que no, también lo hice, ¿no? Ahora veo al alcalde con licencia, ¿no? Rogando confianza, suplicando porque le den la confianza a los tijuanenses, prometiendo que le va a subir el sueldo a los bomberos, cuando no únicamente no lo hizo, sino nos negó la oportunidad porque yo hace un año presenté una propuesta precisamente que tiene que ver con dignificar las condiciones laborales de los bomberos, que no tiene, que a lo mejor el alcalde está mal informado. El problema de los bomberos no únicamente es su sueldo, también son sus servicios médicos, también es su seguro de vida, también son las condiciones en las que están trabajando, ¿no? Por falta de equipamiento. Y decidieron meterla a la famosa congeladora. Entonces, que hoy no venga a prometer lo que como alcalde no pudo cumplir, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que, además de la crítica, siempre presenté como regidora proyectos que pretendían darle un poquito de rumbo, un poquito de solución a distintos temas, ¿no? Que tienen que ver con seguridad pública, que tienen que ver con vialidades, con recolección de basura. Pero yo espero que en el próximo ayuntamiento tengamos un alcalde que escucha. Y yo te quiero decir que todos los proyectos que están, y lo digo porque los conozco, el único que nos garantiza que nos escucha a los tijuanenses de manera real, de puertas abiertas y en un ánimo de respeto, es Arturo. ¿Qué te parece si entramos atendemos aquí algunas intervenciones del auditorio? Porque ya tenemos aquí algunas preguntas, por supuesto, y algunas intervenciones. Claro. Bueno, ya está sonando el teléfono, caray. Qué bueno que los tiempos del PRIAN ya terminaron, dice Israel Hermes Romero. ¿Qué va a pasar con la doctora Dulce Velázquez? Buenas tardes. ¿Cómo, doctora? ¿Que no nos encontró? ¿No encontró la dirección? No, doctora, hombre.
Ahorita lo arreglamos, Está por bien fácil. supuesto, y le damos un tour para que conozca las instalaciones, agradeciendo que se tomen la molestia de visitarnos, cosa que no ocurre con frecuencia. Por supuesto, son ustedes bienvenidos, es un privilegio que nos acompañen también personalmente. Persiste el reclamo respecto de los que ya se van porque se les acaba el tiempo constitucional. Hay gente que dice cárcel, deben ir a la cárcel, deben castigarse los excesos cometidos. Claro. Y hay gente que a lo mejor tendrá una opinión distinta y dirá, no, ese es un tono de venganza, hay que construir, hay que ver para enfrente, que van a perder el tiempo, una cacería de brujas. ¿Qué opinión te merece eso? No, Enrique, mira, yo te quiero decir una cosa. Si de algo nos han despojado los gobiernos del PAN a los bajacalifornianos y en particular a los tijuanenses, es de la justicia. Y quien la hace la debe de pagar. Por eso yo estoy muy interesada en que, como regidora solicité juicio político, fui a la Procuraduría, repito, fui a los tribunales electorales y es necesario acabar con la impunidad. Y acabar con la impunidad empieza desde eso, Enrique, de que los funcionarios irresponsables, porque yo te voy a poner un ejemplo, Lomas del Rubí, por ejemplo. Bueno, ya entonces, más de un año. Si hay alguien que pueda venir a decirme, no, ya sí hay que dejarlo, pues me parece que está muy equivocado. Y no es un ánimo de venganza, es regresarle a los tijuanenses lo que nos han quitado, Enrique, que es la posibilidad, repito, de que quien haga la pague, del partido que sea, Enrique, porque cuando llegan al gobierno, y basta con ver ahora al alcalde con licencia, yo, por ejemplo, a mí me ves como regidora y hoy me ves como candidata y lo hago en el mismo ánimo. Pero el alcalde ahorita anda con carita de ovejita, buena gente, cuando hace unos meses a gritos intentaba caernos en el cabildo porque le decíamos lo que los tijuanenses reclaman en la calle, ¿no? Porque exigíamos que terminara con los contratos adjudicados de manera directa a una empresa que representa un familiar de él, presuntamente. Entonces, esos tienen que pagar. Porque esos que desde el gobierno nos veían con desprecio, con soberbia, y no es algo personal, Enrique, que yo quisiera que quedara claro, pero Tijuana merece que veamos a gobernadores, alcaldes, regular, es bien fácil, pero eso, la corrupción termina costándonos vidas. A mí me parece ridículo, insultante, que hoy en la planilla de Gastelum busque la sindicatura quien ha firmado los contratos de adjudicación directa que tanto daño le han hecho a las arcas municipales. Y me refiero a la candidata síndico de la planilla de Gastelum. Ella como oficial mayor firmó todos y cada uno de los contratos, negoció las cláusulas. Por ejemplo, el contrato de Turbofin, por el que habremos de pagar más de 230 millones de pesos y que hoy el alcalde en funciones o el alcalde suplente ya anunció que puede que los compren. Porque dentro de ese contrato, nosotros lo dijimos desde un principio, había cláusulas leoninas y esa era la tirada. Que a todo dar, ¿no? Rentarlos por casi 3 años para luego terminar comprándoselos a la misma empresa. Es una burla, Enrique. Ha sido una burla la que han pretendido hacer de Tijuana. ¿Tienen que pagar? Claro que tienen que pagar. Y a nosotros en el gobierno municipal nos corresponde, en el caso de la sindicatura, investigar y llevar a la Procuraduría. Yo espero que ahora sí la Procuraduría se ponga las pilas, porque ahí está el caso Agraz, ¿no? Entonces, ahí está los contratos de Turbofin, ahí está el contrato de Mexicana, pero bueno, porque tenemos un estado en el que no ha imperado la justicia. Entonces yo espero, de verdad que eso es a lo que yo aspiro, Enrique, y por eso estoy en esta alianza, y por eso estoy aquí, me presento como candidata a regidora una vez más, porque eso es lo que a mí me motiva. Hay mucha gente que dice, no, es que es el hueso. He sido una regidora muy activa en lo legislativo, pero también en irme a los temas a fondo. Y el tiempo nos ha dado la razón, Enrique. Entonces, por supuesto que yo no voy a quitar el dedo del renglón. Voy a seguir levantando la voz en el cabildo.
Y yo veo en Arturo ese ánimo. Y yo te quiero decir algo. Hoy camino a un lado de Arturo porque es el único que garantiza que no va a negociar con el PAN, para mí. Porque otros no únicamente tengo conocimiento de que lo han hecho, lo han dicho públicamente, que han estado intentando negociar con el PAN. Distintas cosas, a lo mejor hoy no la impunidad, pero sí hace unos meses alianzas, proyectos compartidos. Entonces, para mí, hoy Arturo representa la posibilidad, inclusive el sábado estuvimos platicando por algunas horas y yo le decía, eso es lo que a mí me interesa. Digo, además de hacer mi trabajo, pero regresarle a Tijuana este ánimo de que se está haciendo lo correcto y lo justo. Entonces, pues bueno, yo espero que en los próximos meses podamos ver investigaciones a fondo con la información, porque la sindicatura no ha hecho más que negarnos nuestro derecho constitucional del derecho a la petición, ¿no? Yo puse una denuncia en contra de Mexicana, voy y resulta que la única que ha ido a ratificar y a declarar he sido yo como denunciante, pero ningún funcionario. Y cuando le pido avances de la investigación me dicen que no, que por el sigilo de la investigación no se me puede informar en qué va. Los tijuanenses merecen saber, Enrique, merecen saber de qué se trata. Porque yo te quiero decir, contratos como los de Mexicana son los con los que logran financiar sus campañas negras, ¿no? Los Facebooks estos que manejan yo les digo un cártel de chamacos para denostar, intentar denostar, porque ya nadie les cree, ¿no? A través de bots para resaltar la imagen, ¿no? De sus progenitores. Entonces, pues me parece que eso merece que se lleve a la justicia, ¿no? Mónica, si alguien dijera, no, Mónica está siendo obsesiva, egocéntrica, el ego le gana, está pensando en sí misma, esto ya es personal. Mira, Enrique, claro que hay gente que lo puede pensar, y yo siempre digo, ¿no? A nosotros nos toca cargar sin ver, yo les digo, a los políticos no nos quieren, ¿eh? De ningún partido, de ningún color, siempre habrá el ánimo de duda. Pero yo te quiero decir algo, Enrique, yo desde que llegué como regidora, lo único que intenté es hacer lo correcto. Y al final a veces yo decía, bueno, a lo mejor le tengo que bajar un poquito. Pero inmediatamente la gente me decía, Moni, no te vayas a vender, ¿eh? Que no te compren tu voz. Y yo te voy a decir una cosa, eso fue lo que me motivó estos 2 años y medio, Enrique. Para mí hubiera sido bien sencillo de regidora, navegar, de buena onda, ¿no? Disfrutar de los privilegios, ¿no? Pero no fue así, porque decidí ser la regidora que yo hubiera querido ver o la que a mí me hubiera gustado que me representara en años anteriores. Lo más sencillo hubiera sido hacer buenas relaciones, ¿no? O relaciones públicas para ver mi futuro. Pero yo siempre he dicho, Enrique, que ser regidora de la ciudad en la que nací ha sido un privilegio que se puede igualar con pocas cosas, y me siento honrada, y lo debo decir, me siento orgullosa, porque al final del día yo le voy a entregar buenas cuentas a mi familia, a mis amigos, ¿no? Inclusive yo te puedo decir, ¿no? Para no hablar de mí, yo veo los comentarios que le hacen en redes sociales a Luis Moreno, y no es que me quiera comparar con él, pero me siento muy orgullosa de caminar a un lado de un hombre así. La gente le dice, usted sí, por usted sí, pocos políticos como usted. Eso es lo que me motiva, Enrique, porque al final somos representantes populares y tenemos esta oportunidad. Dicen que ser diputado dura 3 años, pero la vergüenza puede durar toda la vida. Y yo de verdad veo con gran decepción e impotencia algunas hoy candidatas que hace unas semanas como diputadas de una manera cínica estaban votando más endeudamiento en Tijuana, a Baja California, para intentar salvar a su gobernador de que pise la cárcel, ¿no? Desaladoras, proyectos, segundos pisos, ¿no? Esas diputadas, hoy candidatas, mañana van a llegar con carita de buena gente diciendo que siempre han defendido los intereses de los bajacalifornianos.
cuando nosotros sabemos que es mentira. Y yo te puedo decir, viéndote a los ojos y viendo tu auditorio, que yo jamás, como regidora, voté una sola cosa que fuera en contra de los tijuanenses, aunque me dijeran necia, aunque intentaran decir que estaba en contra de todo y a favor de nada. Yo me voy, de verdad, muy orgullosa de cada uno de los votos que emití en el Cabildo, porque no voté más endeudamiento, porque no voté venta de predios, porque no voté una sola concesión, un solo negocio le voté al alcalde en el Cabildo. No voté ampliaciones presupuestales inmorales. Entonces, ¿por qué lo hice? Si eso me dio un espacio, y que yo agradezco mucho a los medios de comunicación, si me dio un espacio en medios de comunicación, yo digo que fue porque pocas veces alguien en el Cabildo habla y habla fuerte. Pero fue únicamente por un compromiso que yo hice el día que tomé protesta, de ser una regidora congruente. Y eso fue lo que hice durante estos 28 meses. Y de verdad espero y voy a seguirme esforzando para seguirlo siendo. Esa es mi prioridad. Mónica, digamos que ya eres regidora. ¿Qué sigue? Imagínate, después de la elección, mi pregunta sería, ¿qué sigue? ¿Qué falta? ¿Qué hay que hacer en el nuevo Cabildo? ¿Qué cambios, qué transformaciones, qué transformaciones hay que hacer a la administración municipal para volverla más eficiente, más eficaz? Mira, en primer lugar, Enrique, yo diría que es reorientar el presupuesto. Okay. Acabar con tantos gastos superfluos, ¿no? Un alcalde que gasta más de 70 millones de pesos en comunicación de una manera incorrecta, que intenta darle líneas editoriales a los medios de comunicación, me parece que hay que acabar con eso y priorizar los servicios públicos municipales. Esa va a ser una de mis prioridades como regidora, el trabajar con el alcalde para que eso pase, darle rumbo a los servicios públicos. Yo no me atrevería a decir que los vamos a resolver en 2 años, pero lo que yo sí digo es que podemos darle rumbo con un plan a corto, mediano y largo plazo. Recolección de basura, alumbrado público, bacheo, seguridad pública. Por eso te decía que los problemas de Tijuana son mucho más complejos que cifras. Sí, claro. Son problemas desde que no tenemos un sistema de recolección de basura eficiente, ¿no? Porque no ha llegado un alcalde que tenga una visión a largo plazo de Tijuana. Porque ven a Tijuana como la oportunidad de hacer los grandes negocios. Eso para mí es una de las prioridades, el poder tener un presupuesto aterrizado a lo que realmente necesita Tijuana, ¿no? A las facultades que le da la Constitución a los ayuntamientos, que es el artículo 115, que son los servicios públicos, porque esos son los que ningún otro orden de gobierno da, ¿no? El tema de la prevención a través de las paramunicipales, por ejemplo, fortalecer las que funcionen, que dejen de ser las cajas chicas electoreras como han hecho al Instituto Municipal para la Juventud, que yo lo lamento mucho porque me tocó ser directora de ese instituto, un instituto muy noble, en el 2007-2010, y poderle regresar, repito, la dignidad y regresarle el gobierno de Tijuana a los tijuanenses, abrir las puertas del Palacio Municipal, el poder atender las necesidades. No te imaginas la cantidad de denuncias, Enrique, que me llegaban a mis redes sociales, con evidencias. Me dicen, oiga, regidora, es que yo tengo un negocio, lo rento, pago mis permisos, pago todo, pero enfrente pusieron un carrito de tacos sin permiso, pero los de reglamentos pasan todos los días por su mochada. Una de las prioridades de un gobierno debe ser que todo el dinero que se recauda por servicios públicos, por multas, se vaya a las arcas municipales para tener un presupuesto fuerte que nos permita enfrentar los grandes retos que tiene Tijuana. Y repito, priorizando los servicios públicos, ¿no? Entonces, así es como yo me veo participando en el próximo Cabildo, realmente siendo escuchada, porque además ni siquiera es inventar el hilo negro, Enrique, es parte del sentido común, de decir, ¿qué le hace falta a la casa? Vamos a llegar a habitar una casa en llamas y no podemos dedicarnos a ponerle cuadros bonitos, ¿no?
o a ponerle cosas que en ese momento no se necesitan. Se requiere poner orden en casa, apagar el fuego, es dignificar el gobierno y es poder, repito, atender lo que se necesita. Yo te quiero decir que como regidora seguiré siendo esa voz, ¿no? Que diga lo que se debe decir en los momentos en los que se debe decir. Obviamente yo espero que sea hoy ya en un ánimo de mucho más respeto, ¿no? Porque cosa que nunca recibí del alcalde en funciones, perdón, el del alcalde con licencia, y repito, no es hacia mí, es hacia la investidura que tenemos, porque al final la máxima autoridad en una ciudad recae en su ayuntamiento, que está conformado por 15 regidores en Tijuana, una síndico y un alcalde. Entonces yo espero que ahora sí haya esta posibilidad, ¿no? Eso es lo que a mí me hace mucha ilusión, que al mismo tiempo es un gran reto, ¿no? El poder, repito, entre convicción, experiencia y el deber ser, el poderlo equilibrar para poder seguir siendo esa voz que se necesita, ¿no? Y poderle, repito, regresarle el rumbo a Tijuana en los temas que hoy están tan convulsionados, ¿no? Las vialidades, ¿no? Antes nos tomaba 15, 20 minutos llegar de un lugar a otro, nos toma 45 minutos, una hora. Por supuesto. Pero eso es porque hay gente ineficiente, hay gente que ni siquiera le interesa o que no tiene el conocimiento técnico suficiente para hacerlo, ¿no? La semaforización de Tijuana, por ejemplo. Se me están ocurriendo tantas cosas que yo sé que son lo que le duele a los tijuanenses. Entonces, me parece que la oferta política que hoy se presenta es rumbo y hacer lo que se tiene que hacer. Hay una tendencia en gobiernos a la privatización o lo que se conoce y se ha etiquetado como privatización, cuyos ejemplos estamos viendo hoy, ¿no? En estas modalidades de APP, entre otras cosas, la renta, etcétera, etcétera. ¿Qué esperaríamos de la siguiente administración en ese terreno? Mira, yo te voy a decir una cosa. Las concesiones y las APP, su naturaleza, ¿no? Inclusive la renta de camiones, de origen pudiera no estar mal, Enrique. El problema es cómo lo hacen. Es invertir dinero público y llevárselo a la cancha privada, de una manera ventajosa y en la total opacidad. Por ejemplo, este ayuntamiento, que ya se va, por cierto, ampliaron la concesión del relleno sanitario 3 años antes de que se acabara la concesión. ¿Acaba de ocurrir? 24 horas antes nos entregaron la carpeta. Un contrato que desde su inicio ni siquiera ha sido cumplido. Y se la vuelven a dar a la misma empresa. Mi postura como regidora es, hay que abrir la competencia, Enrique. Si hay temas en los que el ayuntamiento no es capaz de prestar un servicio, que se abra realmente de manera transparente, consensada, ¿no? A un concurso y que la empresa que le dé mejores condiciones a Tijuana sea la que gane, ¿no? El relleno sanitario, por ejemplo, yo les decía, oigan, a ver, ¿por qué no le pedimos a la empresa equipamiento? ¿Por qué no le exigimos que cumpla con el contrato? ¿Por qué no le pedimos una real planta recicladora? ¿Por qué no empezamos a pensar en una recolección de basura separada? ¿No? ¿A pocos regidores les importó? Y nada más fueron a levantar la mano. La concesión de los estacionómetros, la concesión de las bicicletas. Hazme favor, Enrique. Este ayuntamiento con mayoría calificada aprobó y que ya están a punto de ceder la concesión, que yo de verdad espero que el alcalde suplente o el alcalde en funciones no se vaya a prestar a ser el que firma esos títulos de concesión, porque están a punto de fallar por lo que me dicen. Imagínate que concesionan un servicio de bicicletas, un sistema de bicicletas en la ciudad. ¿Cómo por qué? Para empezar, no es un servicio público municipal. ¿Por qué no permitir que vengan a participar en la ciudad distintas empresas a prestar ese servicio? Es como si de repente el gobierno municipal dijera, hoy le vamos a dar la concesión de las taquerías en Tijuana a tal taquería. Eso se presta a monopolios, Enrique. Me parece que eso es con lo que tenemos que acabar en Tijuana, porque han prestado mal servicio. Las concesiones en Tijuana han demostrado, ¿no? El tema de las luminarias, ahí está, ¿no? Han sido monumentos de la duda y la corrupción, esos contratos de concesiones. Entonces, digo, de origen yo pudiera estar a favor siempre y cuando, y siempre se lo dije al alcalde hoy con licencia
candidato suplicando confianza. Yo siempre le decía, ábralo, vamos a debatirlo. Entonces, a mí te repito, a mí me deja muy buen sabor de boca escuchar hoy al candidato alcalde decir, yo sí me voy a sentar con mi cabildo, van a tener los proyectos en la mesa, porque entonces, Enrique, si viene a mí a decirme, está este proyecto para Tijuana, y a mí me convence, y puedo ir yo con mi electorado, ¿no? Con la gente que confía en Transformemos, por ejemplo, o todos los que decirles, a ver, miren, el proyecto es así, y voy a votar así. Entonces ya no tendría que haber problema, pero en tan es así, pues puras acciones extraordinarias, y cuando pueden las hacen de noche, las hacen en fin de semana, se avientan, como bien le llaman, los salvazos, ¿no? Así lo han hecho cuando han votado las concesiones. Entonces, pues bueno, yo creo que hay mucho que hacer, hay mucho trabajo, es un gran reto, Enrique, repito, requiere Tijuana de un alcalde de 24 horas, ¿no? Un alcalde que sepa administrar, y repito, un alcalde sensible, que escuche y que respete distintas opiniones. Entonces, pues yo de verdad espero que, además el periodo de transición va a ser muy corto, el 1 de octubre tendremos nuevo alcalde, yo espero que vengan nuevos tiempos para Tijuana. Mónica, hay leyendas urbanas que dicen que los diputados reciben su mochada, a veces por voto, dependiendo de los temas importantes, de los temas donde hay un interés específico, ya sea del alcalde en turno, etcétera, pero que también se da entre regidores, ¿no? Que si la mochada, que si el privilegio, que si la lana para la gestión social y otras cosas más. Pues mira, yo te quiero decir que por mi parte, por eso el discurso de mi toma de protesta, que yo siempre dije, yo no voy a ser una regidora del chantaje, y a mí que me convenzan con información, ¿no? Inclusive cuando andábamos en los días antes de tomar protesta, alguien se nos acercaba y nos decía, ¿y qué quieren? ¿Qué van a querer los regidores? Entonces decíamos dos cosas: transparencia y que nos dejen trabajar. No, dijeron, pues así con ustedes no se puede, ¿no? Entonces, yo te quiero decir que el día de mi toma de protesta, desde un principio les dije qué regidor iba a ser, para que no hubiera sorpresas, ¿verdad? Porque además, uno debe de blindarse. Y así lo hice, yo ni siquiera no lo puedo negar, porque yo también tengo mis sospechas en algunos casos, pero también te quiero decir que yo siempre como regidora dije, yo no voy a pedir y solicitar un solo privilegio, Enrique, salvo lo que me corresponde como regidora, ¿no? Mi equipo de trabajo, los derechos que nos da el ser representantes populares, una oficina, lo normal. Ni un solo privilegio adicional, ni una sola plaza en el gobierno. Yo te puedo decir que durante estos 2 años, 8 meses, únicamente manejé lo que, repito, presupuestalmente nos correspondía a los 15 regidores. Ni siquiera, bueno, te digo que hasta ni atenciones, ¿no? Ni siquiera respeto recibí. Pero no importa, Enrique, porque al final, repito, duermo tranquila. Hoy puedo salir a la calle a solicitar la confianza a los tijuanenses nuevamente. Y eso me permite estar en paz, ¿no? Estar en paz conmigo, entregar buenas cuentas el 30 de septiembre, que habré de terminar este encargo de manera formal, e iniciar una nueva etapa a partir del 1 de octubre. Eso es a lo que yo aspiro. Mónica, dice Israel Hermes Romero, con el nuevo gobierno que se avecina de parte de ustedes, la gente de Morena, ¿qué se espera en los permisos que les dieron a empresas que contaminan en zonas habitacionales, que ponen en riesgo la salud de los niños? Dice Israel Hermes que ya tiene buen rato quejándose de que hicieron algo de esta naturaleza en el Soler, aprobando la operación de empresas en zona de uso habitacional, según lo que establecía la vocación de la tierra originalmente, según el plan municipal, para permitir la colocación de empresas contaminantes. Una queja reiterada que se ha venido planteando desde hace buen rato. Claro, tenemos un problema
de organización del territorio, Enrique, porque entonces, por ruido, por contaminación, por orden, ¿no? Y yo siempre he dicho que el Implan lamentablemente ha servido como un facilitador de este tipo de marrullerías, ¿no? El decir, no, sí se puede, ¿no? Sí se puede poner un negocio a un lado de un hospital, ¿no? Por ponerte un ejemplo. O sea, el cómo hipotético, sí. El cómo sí. Por eso es urgente y es necesario ciudadanizar el Implan, ¿no? De manera inmediata, porque entonces ya no atiende a los compromisos de un alcalde o de sus cercanos, atiende una realidad de Tijuana. Por eso te decía, rumbo en Tijuana, rumbo en su planeación territorial, rumbo en sus servicios públicos. Eso es lo que se requiere, porque tenemos que ver una ciudad a corto, a mediano y largo plazo. El problema es que la ciudad se reinventa cada 3 años. Entonces, hoy le dan un permiso a alguien, mañana se lo quitan y lo ponen en otro lugar que a otra persona le molesta. ¿Me explico? Entonces, urge una sindicatura real que investigue a los funcionarios que están cometiendo este tipo de irregularidades, que el ciudadano tenga la tranquilidad que viene a la sindicatura y la van a atender, Enrique. No es posible que durante estos 28 meses, de repente, a mí me buscaban como si fuera la síndico. Me decían, oiga, regidor, es que mire, está pasando esto. Y yo decía, eso lo tiene que atender la sindicatura. Entonces, yo de verdad espero que, y eso es la apuesta, es que a partir del 1 de octubre tengamos una sindicatura que realmente defienda los intereses de los tijuanenses, ¿no? Entonces, yo creo que es urgente el observar ese tipo de situaciones que se da, pasa con las construcciones, ¿no? Sin los permisos necesarios, construyen, ¿no? En banqueta, le afectan la propiedad del vecino, con la venia de la delegación, ¿no? Y la sindicatura, pues recibe la queja, la archiva, porque entonces el vecino, el de la obra, tiene relación, ¿no? Y este es un caso real que conozco, tiene la protección del delegado. Entonces, es rumbo en la organización territorial, sabiendo qué espacios son para qué, porque eso nos ha generado mucho problema. Y ahí está el caso de la Prepa Federal Lázaro Cárdenas. Hombre, ¿no? Que todavía, quién sabe cómo va a terminar esto. Entonces, necesitamos un gobierno que defienda los intereses de las mayorías y no los intereses de particulares, porque un funcionario de tercer nivel, de segundo o inclusive primero, pues se llevan una mochada a su casa, ¿no? Por eso es urgente que se investigue y se sancione. Y si es posible, se lleve a la Procuraduría para que esos malos funcionarios terminen tras las rejas, porque hay violaciones todos los días a los reglamentos. Y como yo siempre les digo, Enrique, nosotros cuando protestamos nuestros cargos, protestamos cumplir y hacer cumplir Constitución, leyes y reglamentos. Pero pareciera que hoy los gobiernos se ocupan más por ver cómo se le da la vuelta y cómo se violan, ¿no? Hay que tener la calidad moral suficiente para poderle dar rumbo a esta ciudad, Enrique. Mónica, el tiempo nos ha ganado. ¿Alguna consideración que quisieras compartir con quienes nos escuchen y nos ven? Pues nada más, como ya estamos en tiempo y ahora sí podemos pedir la confianza, es decirles que este 2 de junio consideren a Transformemos para que podamos seguir siendo esa opción en el Congreso, en los cabildos, y voten por la coalición Juntos Haremos Historia para que podamos transformar Tijuana. Mónica, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Enrique, por invitarme. Gracias a usted también por habernos acompañado en esta edición de AFN Político y algo más. Le reitero la invitación para que nos acompañe, nos favorezca con su sintonía el día de mañana a la misma hora en este mismo lugar para una edición más de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García, le deseo que tenga un martes extraordinario, nos vemos y escuchamos mañana. Pásela bien. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.